Buenos días a todos y a todas. Para la unidad 1 de nuestro curso en victimología vamos a trabajar tres temas en particular. El primero es qué es la victimología y de ello se deriva cuál es el concepto de víctima. De las víctimas primarias, secundarias y terciarias, es importante saber qué significa cada uno de estos términos que nos llevará a entender qué significa una víctima en el derecho internacional humanitario y en los derechos humanos. Entonces vamos a empezar por decir qué es la victimología, y lo básico es decir que es, aunque suene un poco redundante y hasta tonto podría decirse, es la ciencia que estudia las víctimas. Cómo son las personas victimizadas, cómo se causan daño, cómo se sufre a partir de una tercera persona que le causa a uno un sufrimiento a través de un daño. Y es importante decir que por muchos años la victimología se concentró únicamente en el estudio de las personas que habían sido dañadas en acciones criminales, y se podrían llamar como criminales comunes, las cosas que están contempladas en los derechos civiles de las personas en los códigos de las naciones. Sin embargo, con los años se entendió que la victimología debía superar ese concepto y no solamente estudiar el derecho civil y los daños causados por acciones criminales a las personas, sino que también debía emplearse a una situación donde las dinámicas estructurales y culturales también tuvieran una importancia en entender quién era una víctima. Y entonces ahí entendemos que también se puede ser victimizado por situaciones religiosas, por situaciones de raza, de etnia y otras. Entonces, que esas las vamos a trabajar más en la unidad 3 cuando hablemos de enfoque diferencial. Pero ya ampliando ese concepto, tenemos entonces unas personas que se dedican a estudiar la victimología únicamente en la parte criminal, y otras que se dedican en esas otras hechos más amplios, en los que está incluido un hecho de violencia directa, o sea, un daño en el que las personas sufren físicamente o su entorno sufre un daño físico que se puede palpar, pero además entendemos que hay unas dinámicas también culturales y unas dinámicas estructurales por la pertenencia a algún grupo social, por ser parte de una nación o por sus creencias. Entonces, teniendo eso claro, vamos a hablar aquí en esta unidad ahora de lo que significa la victimización en ese segundo aspecto, que puede ser tanto de una parte física como de una parte cultural como de una parte estructural. La victimología acepta entonces que estas dos dinámicas y que ellos denominan microvictimología y macrovictimología. La primera es la de los crímenes comunes, y la segunda, la macrovictimología, es la que estudia lo cultural y lo estructural. Divide la victimización o los tipos de victimización en tres. La victimización primaria es aquella en la que la persona sufre el daño, específicamente sufre el daño. Tú eres una víctima primaria cuando eres víctima de un robo, de un asesinato, por ejemplo. Obviamente la víctima en primer caso es el que murió, pero si tú estás relacionado con esa víctima, eres el esposo, el hijo, el primo, un buen amigo cercano, incluso también ahí hay algunos grados de victimización, eres una víctima primaria porque tienes una relación directa con esa persona. La victimización secundaria es la victimización en la que las personas, al buscar justicia sobre el crimen que se les cometió o el daño que se les cometió, no son o no reciben justicia por ese crimen. Buscan en el sistema de cualquier nación a la que pertenezcan o en el sistema internacional, buscan alguna reparación o algún tipo de equilibrio por el daño del que fueron victimizados y no la reciben. Entonces eso lo conocemos como victimización secundaria. También algunas personas y en alguna literatura se conoce como revictimización, cuando la persona, además de sufrir ese daño que el criminal cometió, cuando va a buscar en el sistema que se supone que debe apoyarlo y que debe compensarlo de alguna manera y que debe buscar ajusticiar a la persona que cometió ese daño o al grupo que cometió el daño, no lo hace. Entonces eso lo llamamos victimización secundaria. Y existe una tercera, que también es muy nueva en los estudios de la victimología, que son las injusticias posibles o reales que sufren los perpetradores del acto violento. Y esto es muy novedoso porque por mucho tiempo se consideró que la victimología debía concentrarse únicamente en la víctima inocente, la persona que sufre el daño de una manera injusta. Bueno, pero de alguna manera
todos los sistemas judiciales están basados en la idea que tanto la víctima como el victimario tienen derechos. Y si tú estás asumiendo que el victimario tiene derechos, si ese sistema no cumple con las dinámicas apropiadas para garantizar que, aunque se haya cometido un crimen, yo te recibo un trato justo cometiendo ese crimen y en el pago de la condena que sea o que se me dé un juicio justo, etcétera, pues también puedo ser victimizado. Entonces esa es una nueva concepción de la victimología que es muy importante también tener en cuenta, especialmente cuando estamos hablando de conflictos armados y de víctimas y victimarios dentro de los conflictos armados internos en las naciones. Está contemplado en los derechos humanos, está contemplado en el derecho internacional humanitario también, y es importante contemplarlo también dentro de las dinámicas del derecho transicional que se dé, o de la justicia transicional que se dé en un país en conflicto armado interno. Esa victimización terciaria de la que pueden ser también sujetos los perpetradores o victimarios en un crimen. Vamos entonces, quiero leerles muy rápidamente unas de las disposiciones que están escritas en la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para Víctimas de Delitos y Abusos del Poder. De nuevo, la macrovictimología, cuando les decía yo dinámicas estructurales y culturales, tiene que ver con las dinámicas de poder, cómo las personas o los sistemas utilizan y abusan ese poder. Entonces, con delitos queremos decir microvictimología, con abusos del poder y otras dinámicas macrovictimología. Y esta declaración se ajusta, no solamente la victimología como disciplina la acepta como una declaración que es importante, sino que fue reconocida por las Naciones Unidas como una declaración importante. Se entenderá por víctimas a las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, e inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados miembros, incluida la que proscribe el abuso del poder. Por Estados miembros aquí se refiere a los Estados miembros de las Naciones Unidas. El segundo artículo de esta declaración dice: podrá considerarse víctima a una persona con arreglo a la presente declaración, independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condena al perpetrador e independientemente de la relación familiar entre el perpetrador o la víctima. En la expresión víctima se incluye además, en su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir su victimización. El tercer punto de la declaración dice: las disposiciones de la presente declaración serán aplicables a todas las personas sin distinción alguna, ya sea de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, nacionalidad, opinión política o de otra índole, creencias o prácticas culturales, situación económica, nacimiento o situación familiar, origen étnico o social o impedimento físico. Resulta importante la valoración que se expone aquí, que dice que la víctima nace y se perfila en el seno de la pareja criminal delincuente-víctima. Por ello, inicialmente, no hay más víctima que la persona humana, la persona física, un sujeto que configura el hecho criminal, el autor del mismo y que contribuye a su propia victimización. Esa acepción es muy restrictiva, ya que excluye los comportamientos individuales dirigidos contra las personas jurídicas. Es indiscutible que las organizaciones, la sociedad misma, el Estado o la comunidad internacional pueden también ser víctimas del delito. Y entonces en esta declaración es cuando ampliamos que, aunque en muchos casos la victimización sucede en la persona, sucede en el cuerpo de las víctimas, también sabemos que los estados pueden ser víctimas o pueden ser victimarios, la comunidad internacional, la sociedad, las organizaciones. Y entonces al ampliar ese concepto también es cuando empezamos a entender de una manera distinta la aplicación que tiene el derecho internacional humanitario y los derechos humanos en el conocimiento y en el entendimiento de la idea de víctimas. Entonces pasemos a repasar, también con base en las lecturas que ustedes han hecho, pasemos a repasar y a entender de manera profunda qué significa el derecho internacional humanitario en victimización versus los derechos humanos. Lo primero es decir que los derechos humanos son del ámbito internacional, están suscritos por todas las naciones firmantes o todos los estados miembros de las Naciones Unidas, y son derechos que se aplican a todos los seres humanos, y ahí es importante y fundamental hacer una digamos, salvedad que es de obligatoriedad, y es que
la Declaración Universal de los Derechos Humanos aplica a absolutamente todos los seres humanos. No existe ninguna condición que permita pensar que unos tienen más derechos que otros. De hecho, el prefacio de la declaración dice: todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Bueno, y en la medida en que nosotros entendamos que todos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, en esa medida podemos hacer de manera amplia una apropiación de la idea de víctima, porque si todos tenemos los mismos derechos, si todos tenemos la misma dignidad, eso significa que cualquier vulneración a esa dignidad y a esos derechos me puede hacer una víctima. Obviamente no es lo mismo violar los derechos fundamentales, los derechos, digamos, de lo que se conoció por mucho tiempo como los derechos de primera generación, en el cual el más sagrado de todos es la vida, y de ahí en adelante todos los demás que se derivan de él. Pero todas las personas, absolutamente todas las personas, podemos ser víctimas de una violación a nuestros derechos humanos si esa violación es contra nuestra dignidad. Y se aplican en todas las circunstancias, ya sea de conflicto armado o de no conflicto armado, ¿no? También, o sea, un crimen es una violación a los derechos humanos. El derecho internacional humanitario son un conjunto de convenios y de estatutos a los que ha llegado la comunidad internacional para regular la guerra, de alguna manera para entender que las personas que hacen parte de la guerra, los combatientes y la sociedad civil, tienen unos derechos, y tenemos unos derechos que deben ser protegidos por esos mismos estados, independientemente de que se encuentren en un estado de guerra. Inicialmente este derecho internacional humanitario responde a las guerras internacionales, a las guerras entre estados, y la manera como esas confrontaciones tenían unas asimetrías de poder y unas dificultades muy grandes para saber cuál era la manera correcta de hacer la guerra, y digo correcta entre comillas porque evidentemente no hay ninguna manera correcta de dañarnos los unos a los otros. Pero las naciones se piensan este dilema y empiezan a crear unas reglas internacionales. Con el tiempo, de la misma manera que la historia de la humanidad va evolucionando y la manera como nosotros también nos confrontamos va evolucionando, después de la Segunda Guerra Mundial se profundizaron los conflictos internos, especialmente después de que empezaron todos los procesos de descolonización en el África y en el Asia, seguidos por los procesos de descolonización que ya había tenido América Latina. Y en esos procesos de descolonización se empiezan a dar procesos dictatoriales muy fuertes y procesos de conflicto armado interno en las naciones. Y estas dos figuras llevan a pensar cómo se aplica el derecho internacional humanitario a lo que está pasando dentro de las naciones. Y entonces esas leyes del derecho internacional humanitario, que básicamente lo que buscan es regular las dinámicas de los derechos en un contexto de guerra, lo que permiten es que nosotros empecemos a pensar cómo dentro de una nación podemos hacer la guerra de la manera más equilibrada posible, si eso es válido decirlo. Entonces, el derecho internacional entiende que humanitario entiende que la víctima es aquella que sufre una violación a sus derechos de forma injusta dentro de ese contexto de guerra, y tiene un componente axiológico, un componente moral muy importante, y eso quiere decir moralmente quién debe ser dañado por la guerra, cuál es la idea de quién debe ser protegido, quiénes son los sujetos protegidos en la guerra. Bueno, los sujetos protegidos en la guerra en principio siempre debe ser la sociedad civil, debe ser el combatiente herido. Hay unos lugares y unos ritos que son sagrados para las comunidades, eso debe ser protegido. O sea, la guerra no puede ser indiscriminada y simplemente decir porque estamos en guerra todos nos vamos a matar. No es más importante el derecho internacional humanitario que los derechos humanos. El derecho de los derechos humanos y el DIH son iguales. Ninguno es más importante que el otro en la comunidad internacional. Lo que pasa es que aplican de una manera distinta. Pero eso hace que haya algunas problemáticas, porque en muchos casos los derechos humanos están incluidos en las legislaciones o en las constituciones de los países, mientras que el derecho internacional humanitario no, esa es una legislación internacional. Entonces hay muchísimas zonas grises en estas dos dinámicas que se pueden presentar para regular los tipos de daños y luego entender la victimización de la que sufren las personas, tanto en la guerra como en el delito común. Y yo los invitaría a pensar un poco cuáles son esas yuxtaposiciones del DIH con los derechos humanos y cómo esas zonas grises entre ellas dos a veces permiten que las personas sean todavía más victimizadas. Muchas gracias.